Estaba celebrando mi cumpleaños con mi familia en una terraza de Vigo, cuando una camarera dejó discretamente un papel en mi plato. No beba eso. Sentí un escalofrío. Cambié mi copa por la de mi nuera, y lo que ocurrió minutos después me marcó para siempre. Gracias por acompañarme. Quédate hasta el final y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España me estás viendo. Me llamo Elvira, y este año he cumplido 67 años. Jamás imaginé que una comida familiar en mi honor sería el momento que cambiaría mi vida, o mejor dicho, que la salvaría. Era un sábado al mediodía, y mi hijo Daniel había organizado una comida especial en un restaurante gallego, con vistas a la ría. Un sitio precioso con bancos de madera y hórreos a lo lejos, donde solíamos ir cuando él era pequeño. Paula, su esposa, se sentó frente a mí, con su sonrisa artificial de siempre. Esa que a los demás les parecía encantadora, pero que a mí me dejaba un sabor amargo como de desconfianza. El ambiente era alegre, con familias brindando y niños correteando por el jardín. Daniel pidió una botella de albariño y me dijo: «Mamá, hoy te toca disfrutar, lo mereces más que nadie». Por un instante me sentí feliz, rodeada de los que más quiero. Paula no paraba de mirar el reloj, movía la pierna sin cesar bajo la mesa y apenas hablaba. Pedimos el menú del día. Yo elegí merluza a la gallega, Daniel optó por pulpo a feira y Paula, como siempre, pidió solo una ensalada. Decía que estaba en modo detox. Mientras charlábamos, noté cómo una camarera joven pasaba detrás de mí y dejaba algo doblado sobre el borde del plato. Lo abrí con discreción. En letras torpes ponía: «No beba eso. No es seguro». El corazón me dio un vuelco. Alcé la vista. Nadie parecía haberlo notado. Sin decir nada, giré lentamente las copas y brindamos. «Por ti, mamá», dijo Daniel. Paula levantó su copa, pero vi cómo su mano temblaba. Minutos después, la copa, que originalmente era mía, se estrelló contra el suelo, caída por su propia dueña. Su rostro palideció y la tarde dio un giro inesperado. «Por Elvira», dijo Paula con una voz algo forzada por ser una suegra tan especial. La pausa antes de esa última palabra me hizo fruncir apenas el ceño, pero fingí no notarlo. Estaba a punto de llevarme la copa a los labios cuando una figura se aproximó a nuestra mesa. Era una de las camareras, una joven de rostro pálido y coleta castaña. Se inclinó como si fuera a recoger una servilleta caída, pero en realidad dejó un pequeño papel doblado justo al lado de mi servilleta. El gesto fue tan natural que Daniel y Paula no se percataron. Antes de marcharse, la camarera me lanzó una mirada intensa cargada de urgencia. Sentí un escalofrío. Deslicé el papel bajo la mesa y lo abrí con disimulo con los dedos temblorosos. Las palabras estaban escritas con claridad y prisa. «No beba eso. Su vida está en peligro. Confíe en mí». Por un segundo todo el restaurante se volvió un eco lejano. Las risas, los cubiertos, las voces, todo se volvió difuso. Solo podía pensar en esa nota y en la expresión de la camarera. Pensé que quizá era una broma pesada, pero no. Había algo en sus ojos que no podía olvidar. Miré mi copa. Aquella copa que unos minutos antes levanté con orgullo, ahora parecía sospechosa. «Disculpad», dije. Con la voz más serena que pude, «voy al baño un momento». Me levanté con el papel escondido en el bolsillo del abrigo. Dentro del aseo volví a leerlo una y otra vez. No había nombre, ni explicación, ni rastro de quién podía haberla escrito. Solo una advertencia clara escrita con letra femenina. Volví a la mesa e intenté sonreír. Daniel hablaba sobre cambiar las ventanas del salón por unas más modernas. Pero Paula no dejaba de observarme. Sus ojos saltaban de mi rostro a la copa y luego a su móvil. Fue entonces cuando tomé la decisión. Aprovechando que Daniel llamó a la camarera para pedir más pan, moví mi copa lentamente fingiendo ajustar el mantel y la cambié por la de Paula. Ambas contenían el mismo albariño. Nadie lo notó.
Minutos después, Paula llevó su copa a los labios. Dio un sorbo. Y en menos de 5 su rostro empezó a cambiar. Por fin dije, levantando la que ahora era mi copa, brindemos por este hermoso momento en familia. Daniel sonrió y alzó la suya con entusiasmo. Paula, sin advertir el intercambio, también elevó la copa que antes había sido mía. Bebimos al mismo tiempo. El albariño tenía su sabor afrutado de siempre, pero yo apenas lo sentí. Mi atención estaba fijada en Paula, atenta a cualquier reacción. Durante unos minutos todo pareció normal. Seguimos comiendo y charlando. Daniel me hablaba con ilusión sobre un posible ascenso en la oficina técnica donde trabajaba, y yo le conté que tenía ganas de visitar a mi hermana María, que vive en Cuenca, ahora que se acercaba la primavera. Paula sonreía, participaba, pero su rostro empezó a mostrar señales de incomodidad. No habían pasado ni 5 minutos cuando se llevó la mano al abdomen y frunció el ceño. Me siento un poco mareada, susurró. Daniel se inclinó hacia ella visiblemente preocupado. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? No lo sé. Quizás fue algo del desayuno. Respondió con voz baja, intentando restarle importancia. Pero su expresión cambió rápidamente. Sus manos comenzaron a temblar no como antes por nerviosismo, sino con espasmos incontrolables. Su frente se perló de sudor a pesar del clima templado del local. Daniel se levantó de inmediato y la sostuvo por los hombros. Paula, mírame. ¿Qué tienes? Yo me quedé quieta observando la escena. Era como ver un accidente en cámara lenta. Quería moverme, pero estaba paralizada entre el miedo y una certeza silenciosa. Paula intentó incorporarse, pero se desplomó en la silla. Respiraba con dificultad. Su piel estaba pálida, casi ceniza, y sus ojos parecían perder el enfoque. «Llama a una ambulancia», grité, aunque por dentro me sentía extrañamente serena. El restaurante entero se sumió en un murmullo de alarma. Mientras esperábamos a los sanitarios, no podía dejar de pensar en ese trozo de papel escondido en mi abrigo. Su vida está en peligro. Tenía sentido ahora. En la ambulancia Paula ya no respondía. Daniel apretaba mi mano sin entender nada. Yo por mi parte no soltaba ese mensaje. Era la única prueba de que no me lo estaba imaginando. La certeza más aterradora era que la copa envenenada era para mí. En urgencias, los médicos se la llevaron corriendo. Daniel y yo quedamos sentados sin palabras en una de esas sillas grises que parecen inventadas para hacerte sentir aún más frágil. Hacía frío en aquella sala de urgencias, pero no por la temperatura. Era el ambiente, las luces blancas y el olor a desinfectante lo que me ponía los nervios de punta. Me sentía más sola que nunca sentada en aquella silla de plástico gris. «No entiendo qué ha pasado», murmuró Daniel por 5ª vez, pasándose la mano por el cabello, claramente desconcertado. Estaba bien hace un rato. Quizá fue algo que comió o algún virus. Yo no dije nada. Aún no podía contarle sobre la nota. No hasta estar completamente segura de lo que había ocurrido. Pero en mi interior lo sabía, aquello no era una simple intoxicación. Las palabras de la camarera no dejaban de sonar en mi mente como una sirena: su vida está en peligro. Tras una espera que se me hizo eterna, un médico joven de barba ordenada y bata impecable se acercó con gesto serio. «¿Son ustedes familiares de Paula Cifuentes?», preguntó. «Soy su marido», respondió Daniel rápidamente. «Y esta es mi madre. Paula está estable por ahora», dijo mientras se sentaba frente a nosotros. «Pero tenemos que hablar sobre lo que causó su colapso». Hizo una breve pausa, como eligiendo bien las palabras. «Los análisis de sangre muestran niveles muy elevados de digoxina». Daniel frunció el ceño. «¿Digoxina? ¿Qué es eso?» «Un medicamento para el corazón», respondió el médico con tono tranquilo. «En dosis normales ayuda a regular el ritmo cardíaco, pero en la cantidad que encontramos es potencialmente letal». Sentí como si el estómago se me encogiera. «¿Está diciendo que alguien
¿La envenenó?, pregunté en voz baja. No puedo afirmarlo con certeza, dijo él con cautela, pero sí puedo decir que esa cantidad no entró en su cuerpo por error. Vamos a tener que contactar con la policía para abrir una investigación. Daniel se puso en pie bruscamente. Caminaba de un lado a otro en el pequeño espacio. No, esto no puede ser. Nadie querría hacerle daño a Paula. Ella... no. Yo sabía la respuesta, pero todavía no era el momento de decirla. Doctor, pregunté, ¿es posible que alguien haya puesto esa sustancia en una bebida? Absolutamente. La digoxina puede disolverse fácilmente en líquidos. Además, detectamos presencia de alcohol en su organismo, lo que potencia su efecto tóxico. Y allí estaba, la confirmación que me heló la sangre. Esa copa estaba destinada a mí. Saqué el papel del bolsillo interior de mi abrigo con las manos temblorosas y se lo mostré a Daniel. Sus ojos se agrandaron al leerlo. Mamá. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó con la voz rota. Le conté todo. La camarera, el mensaje, la decisión de intercambiar las copas. Con cada frase veía cómo el color desaparecía poco a poco de su rostro. Cuando terminé, se dejó caer sobre la silla como si el peso del mundo le hubiese caído encima. No puede ser, murmuró. ¿Estás diciendo que alguien intentó envenenarte a ti? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Contesté intentando que mi voz no se quebrara, aunque por dentro me temblaba hasta el alma. El médico, que seguía cerca, nos miró con expresión grave. Voy a informar esto a la policía de inmediato. Y necesitaremos hacer análisis a los 3 por precaución. Cuando se alejó Daniel y yo nos quedamos en silencio. Él parecía estar procesando todo y sus ojos evitaban los míos. Daniel, le dije con suavidad, necesito que me respondas con honestidad. ¿Has notado algo raro en el comportamiento de Paula últimamente? ¿Algo diferente en casa? Tardó mucho en contestar. Al final su voz salió como un susurro. Hace un par de meses empezó a hablar mucho sobre tu salud. Dudó. Decía que te notaba algo, confundida, que olvidabas cosas. Me tensé. ¿Confundida cómo? Que a veces repetías historias que mezclabas días. Me enseñó artículos sobre la demencia. Me decía que deberíamos pensar en opciones de cuidado para ti. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. ¿Opciones de cuidado? Una residencia, murmuró sin mirarme. Dijo que te vendría bien tener atención profesional, que así podrías estar más tranquila, más segura. Inspiré hondo, conteniendo la rabia y la tristeza. Daniel, no estoy confundida. Estoy perfectamente bien. Él asintió con los ojos húmedos. Lo sé, mamá. Ahora lo sé. Pero ella era tan convincente. Parecía preocuparse. Y hace unas semanas me sugirió que te pidiera un poder notarial. Solo por precaución, dijo, por si alguna vez te pasaba algo. Cerré los ojos. Las piezas encajaban. Toda la fachada de preocupación era una trampa. Daniel se cubrió la cara con las manos. Estuve a punto de firmar. Pensé que era lo correcto. Yo sentí un nudo en el estómago. Había estado a punto de perderlo todo, incluso la confianza de mi propio hijo. La imagen completa empezaba a tomar forma y era más aterradora de lo que jamás habría imaginado. Paula no solo había intentado envenenarme en esa comida, sino que llevaba tiempo preparando todo para que si yo moría, pareciera una consecuencia natural. Una muerte esperada, justificada. ¿Hay algo más?, preguntó Daniel en voz baja. Asintió tragando saliva. Hace unas semanas encontré varios frascos de pastillas en su bolso. Le pregunté y me dijo que eran vitaminas, pero ahora que lo pienso nunca la vi tomarlas. ¿Recuerdas cómo eran pequeñas blancas? Había al menos 3 frascos distintos. En ese momento una enfermera se acercó a nosotros. Señora Elvira Gutiérrez, preguntó. Soy yo, respondí, aunque desde mi divorcio llevaba usando mi apellido de soltera. La policía está aquí, y el médico quiere informarles sobre nuevos hallazgos en los análisis. Nos guiaron hasta una sala privada.
Allí nos esperaban 2 agentes y el mismo médico de antes, ahora con el rostro aún más serio. Hemos realizado análisis toxicológicos más detallados, comenzó el doctor, y encontramos algo perturbador. La señora Paula Cifuentes no solo tenía digoxina en el organismo, sino también rastros de otros fármacos cardiológicos. Todo indica que había sido expuesta a microdosis durante un periodo prolongado. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Está diciendo que alguien me ha estado envenenando lentamente. Es la hipótesis más plausible, confirmó el médico. Una de las agentes, una mujer de rostro curtido y cabello canoso, se adelantó. ¿Ha estado usted tomando algún tratamiento reciente, señora Gutiérrez? ¿Ha notado síntomas inusuales? Pensé en los últimos meses. Los mareos, la fatiga, las pequeñas lagunas mentales que había atribuido a la edad. Sí, susurré. He tenido molestias, pero pensé que era parte del envejecimiento. Y Paula me lo confirmaba. Daniel me tomó la mano con fuerza. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Porque no quería preocuparte. Y porque Paula me convenció de que era normal para mi edad. Las palabras quedaron flotando pesadas como piedras. Mi nuera no solo había intentado matarme, me había estado deteriorando poco a poco, ganándose la confianza de todos mientras me envenenaba y manipulaba a mi propio hijo para que creyera que yo me estaba volviendo senil. El enemigo no vino de fuera. Había estado sentada en mi mesa comiendo a mi lado, y yo apenas había sobrevivido. La inspectora María Salas me había visitado 3 veces en los últimos 4 días. Era una mujer meticulosa, de mirada serena, pero penetrante, como si pudiera detectar una mentira antes de que uno la formulara. Cada conversación con ella revelaba nuevas piezas de ese rompecabezas macabro en el que se había convertido mi vida. Señora Gutiérrez, me dijo en nuestra última charla, sentadas en el salón de mi casa de Vigo, hemos investigado el historial profesional de su nuera, Paula Cifuentes. Y lo que hemos encontrado es preocupante. El mismo salón donde Paula solía venir con sus flores y su sonrisa empalagosa. Aquel lugar que había sido símbolo de familia, ahora me resultaba contaminado. Antes de casarse con su hijo, trabajó como auxiliar médica durante casi 5 años. Sabía cómo conseguir medicamentos y conocía perfectamente sus efectos secundarios. Daniel, sentado a mi lado, tenía el rostro pálido, las ojeras marcadas. Pero, ¿por qué querría hacerle daño a mamá? Nunca lo comprendí. Siempre fingía llevarse bien con ella. La inspectora intercambió una mirada rápida conmigo antes de responder. Señor Gutiérrez, hemos revisado la documentación financiera de su madre. ¿Sabía usted que es la única heredera de su testamento? Sí, claro, es mi madre. Pero eso no significa que yo... Lo sabemos, interrumpió ella amablemente. Pero su esposa también lo sabía. Y según nuestras investigaciones llevaba tiempo presionándola para que hiciera cambios en sus documentos legales. Me vinieron a la mente aquellas conversaciones que parecían inofensivas. Sería bueno dejar todo en orden, Elvira solía decirme Paula, con esa voz dulce que ahora me parecía un disfraz. Hay algo más, añadió la inspectora. En el portátil de Paula encontramos búsquedas muy específicas, residencias privadas para personas mayores con deterioro cognitivo, y cómo inducir o simular síntomas de demencia. Sentí un escalofrío. Quería encerrarme, alejarme de todo, pero eso no es lo peor. También buscó métodos para envenenar lentamente a pacientes con patologías cardíacas sin levantar sospechas. Daniel se levantó y caminó hacia la ventana. Sus hombros temblaban. Dios mío, ¿quién es esta mujer? Yo respiré hondo. Sabía que había más. Detalles que entonces no me parecían importantes, pero que ahora encajaban como piezas oscuras. Inspectora Salas, le dije con firmeza. Creo que tengo más cosas que contarle. Y esta vez no voy a callarme nada. Durante la siguiente hora le conté todo a la inspectora Salas. Cómo Paula había comenzado a visitarme con más frecuencia hace unos 6 meses, siempre trayendo alguna infusión especial o un dulce casero.
y cómo tras esas visitas me sentía extrañamente agotada con la mente nublada. Le conté cómo comenzó a cuestionar sutilmente mi memoria delante de Daniel. Cosas como: Elvira, ¿no me contaste eso ayer ya? O cariño, acabas de preguntarme eso hace 5 minutos. Poco a poco empecé a dudar de mí misma. Creí que tal vez era la edad, admití que mi cabeza empezaba a fallar. Daniel se giró desde la ventana, su rostro era puro desconcierto y culpa. Y yo le creía, murmuró. Cada vez que me decía que habías tenido un episodio, yo la escuchaba. Pensaba que te estaba cuidando. La inspectora tomaba nota en su libreta sin perder un detalle. ¿Recuerda algún episodio concreto? Asentí con la rabia, comenzando a reemplazar el miedo. Hace un par de meses vino a casa con una sopa que le había sobrado. Me la ofreció con toda su dulzura, diciendo que no quería tirarla. Me la comí. A las 2 horas tuve que acostarme. Estaba tan mareada que no podía mantenerme en pie. Daniel bajó la mirada avergonzado. Cuando llegué esa noche, añadió, me dijo que te había encontrado desorientada, que no sabías ni qué habías comido. Yo lo recordaba perfectamente, dije, pero estaba tan débil que no pude defenderme. Al día siguiente me llevaste al médico, ¿recuerdas? Y el diagnóstico fue un virus pasajero. Daniel se dejó caer en una silla tapándose el rostro. Te estaba envenenando poco a poco, murmuró, y yo la ayudé sin saberlo. Pensé que estabas perdiendo la cabeza. No es culpa tuya, le dije. Paula es manipuladora. Lo ha sido siempre. Nos engañó a los dos. La inspectora cerró su libreta con firmeza. Señora Gutiérrez, hay algo más que debe saber. La camarera que le dejó la nota en el restaurante, Jessica Torres, es estudiante de enfermería. Su abuela falleció hace 2 años en circunstancias muy parecidas. Sentí un escalofrío. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? La mujer que convenció a la familia de ingresar a su abuela en una residencia se llamaba Paula Cifuentes. En aquel entonces usaba su apellido anterior, Paula Delgado. El silencio que siguió fue denso, casi irrespirable. Daniel levantó lentamente la cabeza, con los ojos empañados por una comprensión devastadora. ¿Estás diciendo que mi mujer ya lo había hecho antes? Eso es justo lo que estamos investigando, confirmó con firmeza la inspectora Salas. Jessica Torres reconoció a Paula en el restaurante. Llevaba semanas siguiéndola discretamente, intentando confirmar sus sospechas. Cuando vio la escena con la copa, comprendió que estaba repitiendo el mismo patrón. Por eso actuó. Pensé en esa joven que me había salvado la vida. Una camarera desconocida que había mostrado más compasión por mí que la propia nuera que fingía cuidarme. ¿Dónde está Jessica ahora?, pregunté. Me gustaría darle las gracias. Está colaborando con la investigación y también quiere hablar con usted. Está dispuesta a testificar. Daniel finalmente habló con la voz rota. Mamá, lo siento tanto. Siento haber dudado de ti. Siento haber permitido que te hiciera esto. Me acerqué y tomé sus manos entre las mías. Estaban frías, temblorosas. Daniel, escúchame. Paula es una manipuladora experta. No es tu culpa, pero debía haberme dado cuenta. Insistió. Había señales, pero yo no quise verlas. ¿Cómo ibas a saberlo? Se presentaba como la nuera ideal, preocupada por mi bienestar. Cualquiera habría caído. La inspectora Salas se levantó. Señora Gutiérrez, mañana necesitaremos que acuda a comisaría para realizar una declaración formal. También quisiéramos que se reúna con Jessica si está dispuesta. Por supuesto, asentí. Haré lo que sea necesario. Cuando se fue Daniel y yo, permanecimos sentados en silencio. El peso de todo lo vivido nos oprimía el pecho. Daniel, dije al fin, hay algo que debes saber. Durante todos estos meses en los que me sentía desorientada y enferma, lo más duro no fue lo físico. Fue pensar que te estaba decepcionando. Sentirme una carga. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca fuiste una carga, mamá. Nunca. Ahora lo sé.
Pero cuando Paula decía que estaba preocupada por mi deterioro, sentía que perdía tu respeto y tu amor. Él asintió despacio. Sabía exactamente qué decir, murmuró. Sabía que mi mayor miedo era perderte, como perdimos a papá. Mi exmarido había muerto de Alzheimer cuando Daniel tenía 25 años. Fuese una experiencia devastadora que aún nos marcaba. Y Paula, fría como el hielo, supo usarlo en mi contra. Ver cómo aquel hombre fuerte y brillante se desvanecía poco a poco hasta convertirse en una sombra fue lo más duro de la enfermedad de mi exmarido. Paula supo usar esa herida en nuestra familia. Sabía que Daniel temía que yo siguiera ese mismo camino y utilizó ese miedo para manipularlo. Daniel asintió derrotado. Caí en su trampa por completo, admitió. Tenía tanto miedo de verte deteriorarte que no cuestioné nada. ¿Recuerdas cuándo empezó a hablar de mi supuesta confusión? Daniel pensó un momento, poco después de que la abuela Carmen muriera y me dejara esa herencia. Mi madre había fallecido hacía 8 meses. Dejó una suma importante que yo pensaba reservar para Daniel. Pero ahora entendía que Paula lo sabía y que aquello fue el detonante de su plan. Sabía sobre el dinero, murmuré. Y sobre el testamento, tus ahorros, mis miedos, añadió Daniel con amargura. Usó todo eso para construir su historia. Aquella noche tumbada en la cama comprendí cuán cerca había estado de perderlo todo. No solo mi vida, sino mi independencia y la relación con mi hijo. Paula lo había planeado todo, pero no contaba con una cosa. Jessica Torres. La joven camarera que me había salvado la vida no era cualquiera. Cuando nos encontramos en una cafetería cercana a la comisaría, vi en ella una fuerza silenciosa. Tenía apenas 23 años, pero sus ojos mostraban un dolor transformado en determinación. Señora Gutiérrez, dijo al sentarse, llevo esperando este momento 2 años. Jessica, no tengo palabras para agradecerte. Me salvaste la vida. Sus ojos se humedecieron, pero su voz permaneció firme. Ojalá hubiese podido salvar también a mi abuela. Durante la siguiente hora me contó la historia de Elena Torres, su abuela. A los 78 años aún cuidaba su jardín, cocinaba para todos y manejaba sus cuentas. Era totalmente autónoma. ¿Cómo conoció a Paula?, pregunté. Mi abuela se cayó en un supermercado. Se rompió la muñeca. Paula era auxiliar en urgencias. Se ofreció a ayudarla en casa mientras sanaba. Y así comenzó todo. El deterioro, las dudas, la manipulación. Jessica lo había visto demasiado tarde, pero esta vez no lo permitió. Paula estaba allí, continuó Jessica bajando la voz. Se presentó como auxiliar médica y se ofreció a ayudar. Parecía tan amable, tan entregada con una anciana que apenas conocía. Tomó un sorbo de café antes de proseguir. Comenzó a visitar a la abuela Elena casi a diario. Le llevaba comida, hacía la compra, incluso barría el porche. Decía que se sentía sola, que no tenía familia cerca y que cuidar de la abuela le daba sentido. Y todos pensasteis que era maravilloso, dije, adivinando lo que venía. Exacto, asintió. Yo estaba en la universidad y mis padres trabajaban turnos dobles. Paula parecía un regalo del cielo. ¿Cuándo empezaron los problemas? Jessica suspiró hondo. A los 2 meses. Empezó a contar pequeñas cosas, que encontró a la abuela confundida, que se le olvidaba apagar la vitrocerámica, que repetía historias. Detalles menores pero alarmantes. Sentí un nudo en el estómago. Reconocía el patrón con espeluznante claridad. ¿Le creísteis? Al principio no. Pero Paula era muy convincente. Nos hablaba de señales de demencia, mostraba artículos, se expresaba con una mezcla perfecta de compasión y lógica. Y empezasteis a notarlo también, sí. La abuela parecía más cansada. A veces al hablar por teléfono dudaba de cosas sencillas. Incluso decía que quizás tenía algo mal. Jessica tragó saliva. Una vez me dijo Jessica, creo que estoy perdiendo la cabeza. Paula dice que olvido cosas y quizás tiene razón. Cerré los ojos.
Era idéntico a lo que me ocurrió. Y entonces Paula sugirió una residencia, sí, un sitio privado carísimo de primer nivel según ella. Dijo que sería lo mejor para la abuela. ¿Aceptasteis? No al principio, pero Paula insistía. Nos culpabilizaba. ¿Queréis verla deteriorarse en casa sin atención médica? Era culpa disfrazada de cuidado. Conocía bien ese tipo de presión. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? 6 meses, respondió Jessica, la voz quebrada. 6 meses antes de que muriera. Dijeron que fue un fallo cardíaco natural. Pero en mi última visita me dijo que Paula seguía viéndola, que le traía vitaminas especiales que según ella el médico había aprobado. Abrí los ojos. No eran vitaminas. Era el mismo veneno silencioso que casi me arrebató la vida. ¿Llegaste a investigar esas vitaminas?, pregunté. Lo intenté, respondió Jessica limpiándose los ojos con una servilleta. Pero ya era tarde. Mi abuela había muerto y cuando pregunté por los medicamentos, me dijeron que toda la información médica era confidencial. Su voz se quebró. Yo sabía que algo no cuadraba. Mi abuela siempre tuvo un corazón fuerte, jamás tuvo historial de enfermedades cardíacas. ¿Y qué hiciste? Empecé a investigar por mi cuenta. Descubrí que Paula había trabajado en esa residencia antes de ser auxiliar médica y también que había otros casos parecidos, personas mayores con deterioro repentino que murieron de problemas cardíacos en pocos meses. ¿Avisaste a alguien? Lo intenté, pero no tenía pruebas, solo sospechas. La policía dijo que la demencia conlleva muchas complicaciones, que era esperable. En la residencia me escuchaban con una sonrisa, pero nadie me tomaba en serio. Para ellos, solo era una chica joven lidiando mal con su duelo. Pero no te rendiste. No podía. Cuando la vi en ese restaurante fue como ver un fantasma. Llevaba semanas siguiéndola buscando algo. Y entonces, cuando te vi y noté cómo miraba tu copa, supe lo que iba a pasar. ¿Cómo supiste que era el vino? La vi echar algo. Fue rápido, muy sutil, pero yo la estaba observando con atención. Vosotros estabais hablando, y ella aprovechó ese segundo. En ese momento tuve que decidir quedarme callada o intervenir. Gracias por no callarte. Jessica asintió seria. Lo que más me asusta es pensar en cuántos más han pasado por lo mismo. Cuántos ancianos en manos de alguien como ella, cuántas familias manipuladas igual que la mía. Esa tarde Daniel vino a recogerme tras la reunión. Durante el camino, le conté lo que Jessica me había revelado. Daniel, le dije, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente sincero. Claro, mamá. Pregunta lo que quieras. ¿Paula te habló alguna vez sobre mi testamento o sobre planificación financiera? Vi cómo su cuerpo se tensaba. Sí, admitió tras una pausa. Hace unos 3 meses empezó a sacar el tema. Decía que con tu estado mental lo más sensato era que firmaras un poder notarial a mi favor, que así sería más fácil gestionar tus finanzas por si pasaba algo. También sugirió que deberías considerar poner la casa a mi nombre, para evitar líos legales más adelante, dijo Daniel sin poder mirarme a los ojos. Sentí un escalofrío. ¿Y tú qué pensabas de eso? Al principio me pareció precipitado, pero Paula insistía tanto. Decía que era lo responsable, que dejarlo todo para más adelante podía ser un error fatal. Daniel, sí, he firmado algo en las últimas semanas sin recordarlo claramente. El silencio que siguió fue suficiente para confirmar mis peores temores. Daniel, necesito que seas honesto conmigo. Hace 2 semanas, murmuró al fin Paula. Me dijo que habías tenido un episodio muy grave, que estabas desorientada, que habías expresado miedo por tus finanzas y que pediste nuestra ayuda. ¿Qué ocurrió exactamente? Cuando llegamos estabas extraña. Paula ya había preparado algunos papeles que según ella venían recomendados por tu abogado. Dijiste que querías firmarlos para tener todo en orden. Que firmé un poder notarial limitado y una modificación del testamento. Paula dijo que querías incluir una cláusula para darme acceso inmediato a tus bienes si te declaraban incapaz. Sentí un golpe en el pecho.
Daniel. Yo nunca pedí eso, jamás hablé con mi abogado sobre ninguna de esas decisiones. Ese día Paula me drogó, me hizo parecer confundida para manipularme. Me hizo firmar sin saber lo que hacía. Daniel frenó el coche y lo aparcó en el centro comercial más cercano. Se llevó las manos al rostro. Dios mío, mamá, fui un necio. Debería haber hablado con tu abogado. Debería haberlo comprobado todo. No te culpes. Paula lo planeó todo con antelación. Te convenció de que yo estaba enferma, de que mi juicio estaba fallando. Cuando llegó el momento, tú ya confiabas más en su versión que en la mía. ¿Qué hacemos con esos documentos? Mañana mismo iremos a mi abogado. Anularemos todo. Le explicaré las circunstancias. Y me aseguraré de que Paula no toque ni un céntimo de lo mío nunca más. Esa noche, mientras Daniel llamaba para pedir una cita urgente con el abogado, me senté en mi despacho y revisé todo. Extractos, poderes, testamentos. El plan de Paula era espeluznante. Con esos papeles habría tenido el control total de mi patrimonio. Bastaba con ingresarme en una residencia, declararme incapacitada, y ella habría hecho con mi dinero lo que quisiera, y yo invisible, silenciada, sedada. Era cuestión de tiempo. Cuando ya no le resultara útil mantenerme con vida, buscaría un modo de acelerar mi muerte como hizo con la abuela de Jessica. Era un plan casi perfecto, ejecutado por una mujer que había convertido el daño en un oficio. Pero cometió un error fatal, subestimó la determinación de una nieta que se negó a olvidar. Esa fue su perdición. 4 días después de beber la copa destinada a mí, Paula despertó del coma. Cuando la inspectora María Salas me llamó para informarlo, sentí una mezcla extraña de alivio y aprensión. Me alegraba saber que no había muerto. Por monstruosas que fueran sus acciones, no quería cargar con esa muerte. Pero su despertar significaba que tendría que enfrentarla. ¿Cómo está?, pregunté por teléfono. Físicamente se recupera, respondió Salas. Mentalmente está agitada. Pregunta insistentemente por su marido y cuando le dijimos que usted está bien, reaccionó con intensidad. Lo niega todo. Insiste en un error. Y ha pedido verla, señora Gutiérrez. Se me encogió el estómago. Tengo que verla, no está obligada. Podría ayudar al caso. A veces al verse frente a la víctima se quebran y hablan. Entenderé si no desea hacerlo, lo pensé. Una parte de mí quería esconderse y dejar que la justicia avanzara sola, pero otra más firme quería mirarla a los ojos y decirle que no logró destruirme. Lo haré, dije al fin. Quiero que Daniel esté presente, por supuesto. Mañana por la tarde. Esa noche mi hijo y yo nos sentamos en la cocina con té humeante, preparándonos para lo que vendría. Desde que destapamos la verdad, Daniel se volvió un guardián incansable, como si temiera que Paula pudiera herirme incluso desde la cama del hospital. Mamá dijo, no tienes que hacer esto. Dejemos que hablen policías y abogados. Sí debo, respondí con más firmeza de la que sentía. Necesito verla. Necesito entender cómo pude no verla venir. No estaba ciega, replicó. Ella es una manipuladora experta, tal vez. Pero esta vez iba a encontrarme con ella sin miedo, con la nota de Jessica Torres guardada en el bolso. Y mi decisión tomada, anular los poderes, blindar mis cuentas, contar cada detalle. Al día siguiente en Vigo, a las 5 en punto, caminaría por el pasillo del hospital con Daniel a mi lado para mirar a Paula Cifuentes a los ojos y decirle por fin que su historia conmigo se había terminado. Tenía 67 años y esa tarde me sentí lúcida que nunca. Ya no era su víctima, era mi voz y mi prueba. También creo que parte de mí no quiso ver las señales porque quería creer que por fin tenía una nuera que se preocupaba por mí, admití. Daniel me tomó la mano. Mamá, siempre has tenido a alguien que se preocupa por ti. Me tienes a mí. Lo sé, cariño, pero es distinto. Tú eres mi hijo. Se supone que me amas. Paula eligió estar en mi vida, o eso pensé. La idea de que alguien me eligiera sin obligación de sangre me hacía sentir digna. Ella se aprovechó de eso. De tu soledad asintió. De tu miedo al envejecimiento.
y de mis ganas de ser querida, dije. Al día siguiente, al entrar en el hospital de Vigo, sentí que avanzaba hacia un paredón invisible. La inspectora María Salas nos guió por pasillos que olían a desinfectante hasta la habitación custodiada. Un agente en la puerta me dio algo de calma. Cuando la inspectora abrió, vi a Paula por primera vez desde el restaurante. Estaba pálida, más delgada, con una vía en el brazo, pero sus ojos seguían siendo los mismos calculadores. Al verme su rostro, tomó una fragilidad teatral. Elvira susurró extendiendo la mano: gracias a Dios estás bien. Estaba muy preocupada. Me quedé junto a la puerta. Daniel se colocó entre nosotras. Paula, dije con voz firme: sabemos lo que hiciste. Su gesto de confusión fue convincente, pero yo ya conocía a la actriz. ¿De qué hablas? Yo fui la que enfermé. Alguien intentó envenenarnos a las dos. No respondí. Alguien intentó envenenarme a mí y esa persona eras tú. Por primera vez, algo oscuro cruzó su mirada. Enseguida lo tapó con lágrimas oportunas. Elvira, no entiendo por qué me acusas. Te quiero como a una madre. Jamás te haría daño. Como quisiste a la abuela de Jessica Torres. El cambio fue inmediato, las lágrimas se secaron. La máscara se cayó. Por un segundo vi a la verdadera Paula, fría, calculadora, furiosa. No sé de quién hablas, dijo ya sin la calidez fingida. La inspectora Salas intervino con calma profesional. Señora Cifuentes, tenemos registros, búsquedas en su ordenador y testigos. Tendrá ocasión de declarar con su abogada. Todo es un malentendido, replicó clavándome la mirada. Elvira, diles la verdad. Inspiré despacio. La verdad es que intercambié las copas porque alguien me advirtió. La tuya tenía lo que ahora han detectado en tu sangre, y llevas meses minándome con microdosis. Daniel apretó mi hombro. Basta, Paula. Se acabó. Ella sonrió helada. Creéis que podéis destruirme. No, dije. Tú sola lo hiciste. Yo sobreviví para contarlo. Daniel dio un paso al frente. Paula, encontramos los medicamentos en casa. Encontramos tus correos. Sabemos del dinero y de los papeles que hiciste que mi madre firmara. Lo sabemos todo. Paula se irguió en la cama y la máscara de víctima empezó a resquebrajarse. Daniel, cariño, entiende algo. Todo lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Nuestro futuro, repitió él, incrédulo. Tu madre es mayor, Daniel. No le quedan muchos años buenos. ¿No sería mejor que pasara ese tiempo con cuidados adecuados mientras nosotros construimos una vida sin la carga de preocuparnos por ella? La frialdad con que me trataba como un estorbo me revolvió el estómago. ¿Y el dinero?, preguntó Daniel. ¿Era todo por el dinero, Paula? Suspiró como explicando lo obvio a un niño. El dinero importa. Tu madre no vivirá para siempre y cuando falte, ¿por qué no asegurarnos de estar cómodos? No necesita todos esos ahorros en una residencia. Estás hablando de matarme, dije con voz temblorosa pero firme. Por primera vez me miró con odio desnudo. Hablo de ser práctica ante lo inevitable. ¿Cómo fuiste práctica con la abuela de Jessica?, pregunté. Su sonrisa se volvió cruel. Elena Torres era una anciana sola que iba a morir de todos modos. Al menos me aseguré de que sus últimos meses fueran cómodos y de que su dinero acabase en tus manos. No tenía a nadie. Su familia la visitaba una vez al mes con suerte. Yo fui la única que realmente se ocupó de ella al final. Daniel temblaba de rabia. ¿A cuántas personas has dañado, Paula? No he dañado a nadie, contestó helada. Les ofrecí una transición pacífica. ¿Transición pacífica?, repliqué. ¿Llamas así a envenenar poco a poco a ancianos hasta matarlos? Los mantenía cómodos, sin dolor, sin miedo. Es más de lo que muchos pueden esperar al final. La inspectora María Salas, que había tomado notas en silencio, intervino. Señora Cifuentes, está admitiendo que causó intencionadamente la muerte de Elena Torres y que planeaba hacer lo mismo con la señora Gutiérrez. Paula comprendió demasiado tarde lo que había dicho y trató de retroceder. No.
Hablaba en abstracto. Estoy confundida por la medicación. Pero el daño ya estaba hecho. La mirada de Salas se endureció. El agente junto a la puerta ajustó las esposas. Yo respiré hondo. Jessica tendría por fin la verdad que le arrebataron. Y yo a mis 67 también. Daniel me rodeó con un brazo. Asentí recuperando mi vida y mi nombre. Esa tarde empezó el final de Paula y mi paz verdadera. Había mostrado su verdadero rostro y todos en aquella habitación fueron testigos. Me acerqué por fin a su cama manteniéndome fuera de su alcance. Paula, dije, quiero que sepas algo. Durante meses me hiciste dudar de mi propia mente. Me hiciste sentir que era una carga que perdía mi valor como persona. Pero sobreviví y me aseguraré de que nunca vuelvas a querer hacer esto a nadie. Sus ojos se llenaron de rabia. Vieja estúpida Siseo. Deberías estar agradecida. Iba a darte una muerte digna. Ahora te pudrirás lentamente en una residencia barata donde nadie se preocupe por ti. Daniel dio un paso, pero le sujeté el brazo. No merece la pena, dije. Ya no puede hacernos daño. Al salir sentí que por fin había enfrentado al demonio que vivía en mi casa. Aterrador sí, pero liberador. ¿Cómo te sientes?, preguntó Daniel. Como quien despierta de una pesadilla muy larga, respondí, y como quien por fin empieza a sanar. Esa noche me llamó la inspectora María Salas. Paula quería negociar. Había decidido confesar. Admitió no solo el intento de asesinarme, sino también la muerte de Elena Torres y la de otras 2 ancianas. 3 más, susurré. Sí, dijo, parecía aliviada al soltarlo. Con esas confesiones y las pruebas afrontará prisión permanente. No sentí triunfo ni venganza al colgar, solo una tristeza profunda por las vidas arrasadas y un alivio inmenso porque su dominio terminó. Sabía, sin embargo, que mi proceso de sanar apenas empezaba. 6 meses después de aquella noche en el restaurante, me despierto cada mañana con una sensación que había olvidado paz. Es extraña, tras tantos meses de miedo, dudando de mí, perdiendo pedazos de mí misma cada día. Mi rutina matutina cambió por completo. Ya no compruebo obsesivamente la cerradura ni la vitrocerámica. Confío en mi memoria. Tampoco interrogo cada decisión como prueba de declive. Sé que mi mente está clara, que siempre lo estuvo, y que las confusiones y olvidos fueron veneno, no enfermedad. Daniel viene a verme todos los domingos. Tomamos café en mi cocina, ordenamos papeles, reímos por cosas pequeñas. A veces caminamos por la orilla de la ría y él me escucha sin prisa. He recuperado mi nombre, mis cuentas, mi casa y mi voz. Tengo 67 años y estoy más despierta que nunca. Pienso en Jessica Torres, en su valentía. Le debo algo más que un gracias, le debo la vida. Por eso he creado un fondo para apoyar a mayores vulnerables para que nadie vuelva a pasar lo que yo pasé. Esa es mi victoria. Los domingos Daniel viene y nuestra relación se ha transformado de formas que jamás imaginé. La culpa que cargaba por haber dudado de mí, por permitir que Paula me manipulase, lo consumió durante semanas después del juicio. Pero trabajamos en terapia familiar y poco a poco construimos una confianza nueva y más profunda. Mamá me dijo en una sesión, creo que parte de mí siempre supo que algo no iba bien, pero era más fácil creer que tu mente se deterioraba que aceptar que mi esposa mentía. ¿Por qué era más fácil?, preguntó la terapeuta. Porque si tú estabas enferma, yo podía ser el héroe que te cuidaba. Si Paula mentía, significaba que elegí mal y traje peligro a tu vida. Eso me convertía en el villano. Dolió oírlo, pero fue un alivio. Daniel encontró el valor de mirar sus miedos e inseguridades y eso nos permitió sanar. El juicio de Paula duró 3 semanas. Yo testifiqué 2 días contando mi historia ante un jurado que escuchaba con horror y compasión. Jessica Torres también declaró valiente sobre la muerte de su abuela y su búsqueda de justicia. Paula intentó alegar enfermedad mental, un trastorno de personalidad que la hacía incapaz de controlarse.
la Fiscalía mostró años de planificación, búsquedas de venenos, métodos de asesinato, documentos falsificados y manipulación financiera deliberada. Cuando el veredicto se leyó culpable en todos los cargos, no sentí la satisfacción esperada, solo vacío. Una mujer a la que llamé familia pasará el resto de su vida en prisión. Es justicia, sí, pero me entristece lo que pudo haber sido si hubiese elegido otro camino. Tras el juicio decidí cambios importantes. Lo primero fue mudarme. No podía seguir en la casa donde Paula me visitó tantas veces para envenenarme lentamente. Cada rincón guardaba sombras. Necesitaba un lugar nuevo para una vida nueva. Encontré una casita junto a la ría de Vigo con un pequeño jardín donde paso horas con las manos en la tierra. Plantar semillas y verlas crecer es profundamente sanador. Crear vida después de rozar la muerte. Jessica se ha vuelto parte esencial de esta nueva etapa. Nos vemos para café y charlamos largo. Nuestra amistad supera las circunstancias que nos unieron. Ella está terminando enfermería y yo la apoyo económicamente con sus estudios. Es mi manera de honrar a su abuela Elena y agradecerle haberme salvado. Señora Gutiérrez, me dijo hace poco, hay algo que quiero contarle. Respiré hondo, sentí la casa quieta y la ría luminosa. Estaba lista para escucharla sin miedo, con el corazón finalmente en calma. Dime, querida. He estado pensando en especializarme en cuidado geriátrico, dijo Jessica. Quiero trabajar con personas mayores, ayudarles a mantener su dignidad e independencia el mayor tiempo posible. Eso es maravilloso, Jessica. ¿Qué te inspiró usted?, respondió sin rodeos. Ver cómo recuperó su vida, cómo se negó a dejar que Paula la definiera. Me demostró que los mayores no son víctimas indefensas, son guerreros que han sobrevivido décadas y merecen respeto y protección. Sus palabras me llenaron una calidez que hacía años no sentía. Saber que mi experiencia podía alumbrar algo bueno daba sentido a tanto dolor. Empecé a hablar en público sobre lo ocurrido. No busco lástima, sino alertar a familias sobre señales de abuso. Me sorprende cuánta gente se acerca tras las charlas diciendo que reconoce los patrones en su casa. Una mujer de 70 años contó que su yerno la presiona para acceder a sus cuentas, calcando la manipulación que yo sufrí. Otra familia descubrió que los episodios de su padre siempre aparecían tras las visitas de su nueva cuidadora. No puedo salvar a todos, pero si mi historia evita un solo caso, habrá valido la pena. Daniel ha empezado a salir con alguien, Sara, a quien conoció en un grupo de apoyo a familiares de víctimas. Al principio, temí por nuestro frágil equilibrio, pero Sara es transparente y amable. Respeta los límites que hemos construido. Mamá me dijo, Daniel, la semana pasada jamás volveré a permitir que alguien te haga daño. Aprendí a reconocer la manipulación y te creeré cuando digas que algo no está bien. Hijo, le respondí, no necesito que me protejas de todo. Necesito que confíes en mí y en mi juicio. Soy más fuerte de lo que pensábamos. Y es verdad. Sobrevivir a la traición de Paula y luchar por mi cordura me enseñó más de mí misma que cualquier otro capítulo. Tengo 67 años y en muchos sentidos siento que mi vida real apenas comienza. He retomado actividades que abandoné cuando me envenenaban. Volví a las clases de yoga. Mis compañeras me recibieron con un abrazo cálido. Me uní a un club de lectura en la biblioteca de Vigo e incluso empecé pintura. Era un deseo antiguo al que nunca hice hueco. Cada nueva actividad, cada amistad, cada amanecer que contemplo sobre la ría me recuerda algo esencial, que sigo aquí lúcida, libre con mi nombre y mis cuentas a salvo. Que mi voz importa, que la dignidad no caduca y que por fin el futuro también pronuncia mi nombre. Y camino sin miedo. Despertar sin miedo cada mañana ya es una victoria sobre lo que Paula intentó hacerme. Quiso reducirme a una anciana indefensa, confundida, manipulable y al final prescindible, pero falló. Una tarde, mientras quitaba hierbas en el jardín de mi casita, junto a la ría de Vigo, encontré una carta en el buzón. No llevaba remite, pero reconocí enseguida la letra.
Era de Paula, escrita desde prisión. Por un momento pensé en tirarla sin abrir. No le debo nada. No tengo obligación de leerla. La curiosidad pudo más. La carta era breve y giraba en torno a sí misma. No pedía perdón. Se quejaba de las condiciones del módulo, insistía en que la habían malinterpretado y terminaba con una frase que me hizo reír. Espero que aprecies el favor que intenté hacerte. Incluso ahora, tras confesar, Paula se ve a sí misma como la heroína de su propio relato. Ese narcisismo fue lo que la hizo tan peligrosa de verdad, y por eso mi decisión de cortar todo contacto fue la correcta. Aquella noche quemé la carta en la chimenea, observando cómo sus palabras se convertían en ceniza. Fue un acto simbólico, el último vestigio de su poder. Sobre mí se hizo humo y desapareció. Esta mañana, con el café en el porche, miro el sol abrirse sobre la ría y pienso en lo perdido y lo ganado. Perdí la ingenuidad sobre la capacidad humana para el mal. Perdí la versión de mí que creía que la bondad siempre sería reconocida. Pero gané algo mayor, la certeza de mi propia fuerza, la sabiduría de quien sobrevive a lo impensable, una relación más honda y honesta con mi hijo. Daniel llega en 1 hora para nuestro almuerzo dominical. Cocinaremos juntos como cuando era niño, una costumbre que se apagó cuando Paula entró en nuestras vidas y que ahora hemos recuperado. Mientras espero, recuerdo a quienes no tuvieron mi suerte. Elena Torres y las otras víctimas no pudieron reconstruir nada, pero su memoria vive en el trabajo que Jessica y yo impulsamos para prevenir abusos. Tengo 67 años y he aprendido que la vida puede torcerse en un instante, pero también enderezarse con una luz inesperada. La clave es no rendirse, seguir luchando cuando parece que no queda esperanza. Soy Elvira Gutiérrez. Sobreviví a un intento de asesinato orquestado dentro de mi propia familia y estoy aquí para contarlo. No como víctima, sino como mujer que se negó a ser silenciada. Cada día que despierto libre y dueña de mi vida es mi justicia más dulce.